En el siguiente truco de formato lo que queremos es representar unos determinados valores en miles y en millones. Aquí tenemos los valores con su formato normal y queremos que me aparezcan en miles y también en millones. Pues lo primero que vamos a hacer es copiar y pegarlo en los dos lugares. Ahora, para que aparezcan los miles, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos los valores, vamos a formato de celdas y nos vamos a personalizada. Este es el formato normal con separador de miles y sin decimales. Como yo quiero que me aparezcan solo los miles, quito todo lo que va detrás del separador de miles y después puedo poner, por ejemplo, miles, entre comillas. Le doy a aceptar y vemos que nos ha transformado este valor en el valor con miles. Insisto que a pesar de que aquí aparezca un texto de miles, sin embargo el número es el mismo. ¿Cómo lo haría con los millones? Casi igual. Selecciono, me voy al formato de celdas, personalizada, y aquí le indicaría que quiero 2 decimales y después pongo 2 números, uno para los miles y otro para los millones. Ahora, entre comillas, escribo millones. Le doy a aceptar y vemos que nos ha transformado esto en millones. Que yo en lugar de 2 decimales quiero 3, pues en lugar de 2 ceros indicaría 3 y me lo cambia de esta forma.